hermanas queridas, les saludo en el amor del Señor. Ya nos encontramos en el penúltimo estudio de la carta de Pedro, de la segunda carta de Pedro. Estamos casi ya en los versículos finales. Estamos muy agradecidas del Señor de lo que hemos podido avanzar, de conocer más su palabra, de haber podido profundizar durante este año 2021 en el estudio específicamente de esta carta. Vamos a orar ahora para pedirle al Señor que sea Él guiándonos en el estudio que nos corresponde el día de hoy, que Él nos ayude también a apartar este tiempo para dedicarlo exclusivamente a indagar en su palabra, a que el Señor nos hable, nos enseñe y nos siga moldeando en esta vida cristiana. Oremos. Señor, le damos gracias por su bendición, Señor, en nuestras vidas, de poder abrir su palabra, de poder estudiarla, de poder meditar en ella y, Señor, de poder entenderla. Gracias porque usted un día nos llamó a ser sus hijas y ahora tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a poder entender estas verdades preciosas, Señor, que encontramos en ella. Rogamos, Señor, en esta hora que sea usted enseñándonos, que sea usted quien habla en nuestras vidas el día de hoy. Y también le pido yo en especial por cada una de mis hermanas que se dispone a ver este estudio, que está siguiendo este estudio, para que usted también bendiga su vida, le ayude allí en el lugar en donde ellas estén, Señor, a apartar este tiempo, a dedicarlo al estudio de su palabra. Gracias porque podemos hacerlo con libertad, le pedimos su guía y su dirección. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanas, nos encontramos el día de hoy en los versículos 14, vamos a estudiar desde el 14 al 16 del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Así que le invito allí en sus casas o donde usted está a buscar en sus Biblias Segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 14 al 16. ¿Sí? Vamos a dar una lectura rápida al principio. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando con ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Bien, mis hermanas, estos versículos que ya se acercan a los versículos finales, Pedro los escribe tomando como base lo que está diciendo anteriormente, que es animar a los hermanos, sabiendo ya que hay comentarios que señalan que el Señor ha retardado su venida, que su promesa no se está cumpliendo a tiempo, y ya les ha explicado Pedro que esto no es así. Ya Pedro les ha explicado desde mucho antes en su carta que hay falsos maestros en medio de ellos, que se van a seguir levantando falsos maestros y falsas enseñanzas, y que mensajes como estos que hablan del Señor tardándose provienen justamente de estos falsos maestros, porque el Señor, como ya les aclaró en los versículos anteriores, si ustedes recuerdan, en el versículo 9, les dijo, el Señor no retarda su venida, sino que es paciente. Y luego que les rectifica esto, de que les confirma de que el Señor sí viene, continúa Pedro hablando de cómo va a ser esta venida y les anima a los hermanos a poner su mirada en el cumplimiento de esta promesa. Ya entonces vimos en los versículos anteriores, los estudios anteriores, cómo el Señor, a través de esta carta que escribió Pedro, les anima a mirar hacia adelante con esperanza. ¿Por qué? Porque les dice el Señor viene. ¿Sí? Va a venir el día del Señor como ladrón en la noche, les dice así repentinamente, y hacia allá nosotros debemos apuntar. Y los versículos de hoy, el versículo 14, comienza reafirmando entonces la venida del Señor. Y les dice, así como sabemos ya con certeza que el día del Señor vendrá, ese día en que Él va a regresar por nosotros, sí va a suceder, entonces le dice en el versículo 14, por lo cual, por eso, oh amados,
estando en espera de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De la venida del Señor, del cumplimiento de su promesa, que es lo que le estaba hablando en los versículos anteriores. Estando en espera de estas cosas, les dice, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Así parte esta sección Pedro en el versículo 14. Les dice, hermanos, ya les dije, les reafirmé, conversamos en esta carta, ¿cierto? Que es un mensaje que le envió, que el Señor viene. Por lo tanto, nosotros lo que debemos hacer en este tiempo es estar a la espera de ese cumplimiento. Muy por el contrario del mensaje que estaban teniendo los falsos maestros, que era, debemos vivir esta vida a nuestra manera, con una falsa libertad, ¿verdad? Que les estaban mostrando, vivirla desordenadamente como ellos la estaban viviendo, porque según ellos el Señor ya se había tardado. Pero Pedro les dice, no, hermanos, el día del Señor viene. No sabemos con exactitud cuándo es el día, pero debemos vivir a la espera de ese día. Entonces Pedro lo que hace aquí es señalarles cuál es la actitud con la que nosotros debemos vivir en esta vida cristiana, sabiendo que estamos esperándole, que estamos esperando su regreso. Y hermanas, yo le animo en este día a recordar, a la hora que usted esté viendo este estudio, hermanas, el Señor viene. Y así como nosotros, cuando sabemos que vamos a recibir una visita esperada, una visita anhelada por tiempo quizás, nos preparamos, estamos a la espera, ansiosas con alegría. De esta manera, Pedro les dice, estemos a la espera de estas cosas. Y mientras estamos a la espera, les dice Pedro, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha. Esta palabra que Pedro emplea aquí, que es procurad, y la emplea en una frase que es procurad con diligencia. La palabra procurad significa intentar conseguir o lograr un objetivo o un fin. Eso es procurar, intentar, tratar. Es decir, no, esta espera en la que estamos de las cosas que vienen no es una espera pacífica haciendo nada. No es pasiva, perdón. No es una espera pasiva en la que yo no hago nada hasta que el Señor venga. No, es una espera activa, porque estamos actuando, procurando, tratando, intentando. ¿Qué cosa? Lo que nos va a decir más adelante en el versículo 14. Pero no solamente les dice que intentemos, nos dice que procuremos, ¿cierto? Sino que nos dice cómo debemos procurar, cómo debemos intentar, ¿sí? Debemos intentar con diligencia, debemos poner mucho interés. Eso significa la palabra diligencia, que ya la hemos visto antes en esta carta. Debemos poner mucho interés, esmero, rapidez y eficacia. ¿En qué? Dice el versículo 14, en ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Dice el Señor a través de Pedro, yo voy a regresar. Y lo que espero de mis hijos, dice el Señor, es que estén esperándome. Pero mientras me esperan, que pongan toda diligencia, que intenten con esmero ser halladas por Él, por Jesús. Ese pronombre que aparece allí, ser halladas por Él, esa palabra Él, es Jesús. Está haciendo alusión a Jesús. Ser halladas por Él, por Jesús cuando venga. ¿Cómo? Dice, sin mancha e irreprensibles. Entonces, Pedro, hermanas, nuevamente les dice, hemos recibido mensajes de falsos maestros que nos dicen que vivamos nuestra vida como queramos, pero no. El Señor nos dejó instrucción en su palabra de cómo debemos vivir esta espera. Y esta espera debe ser en alerta, procurando, tratando, no dejándonos llevar, sino alertas, con diligencia, esmerándonos en que cuando Él venga nos encuentre sin mancha e irreprensibles, en paz. Y hermanas, estas últimas frases que
utiliza Pedro en el versículo 14, la palabra irreprensibles en primer lugar significa sin acusación alguna como resultado de una investigación pública. Y me pareció bastante interesante esta definición porque al incluir la palabra pública significa que esta irreprensión a la que se nos llama es algo visible también para los demás. No es algo oculto en lo privado, ¿sí? Sino que es algo que también los demás pueden ver. La palabra irreprensible, entonces, como el Señor espera hallarnos cuando estemos, es que no haya nadie que pueda acusarnos de algo y que el Señor nos encuentre sin mancha. No solo Él con sus ojos que todo lo ven, que todo lo saben, ¿verdad? Sino que también como un testimonio de pureza ante las personas que me rodean, ante mis hermanos, ante los inconversos. Eso significa la palabra irreprensible. Tiene que ver con estar libre de acusaciones tras una investigación pública, dice. Algo que también le atañe a otros que me pueden ver y decir, sí, no hay nada que decir al respecto de este cristiano o de esta cristiana. Entonces, podemos pensar qué difícil esto. Qué difícil porque aún está en nuestro cuerpo, en nuestra vida el pecado. Todavía el pecado, no hemos sido todavía libres del pecado en nuestro andar diario, ¿cierto? Sino que luchamos con él aún. Cuando estemos allá en el cielo, en su presencia, este pecado ya va a estar fuera totalmente de nosotros. Es decir, nuestro cuerpo ya no va a ser el mismo, no vamos a seguir pecando. Pero aquí seguimos pecando, ¿verdad? A pesar de que nos debemos esforzar y levantarnos cada vez que caemos en pecado, volver a levantarnos, pero ciertamente es que día a día volvemos a pecar, volvemos a tener roces, diferencias con hermanos, con amigos, con vecinos, pero el Señor nos anima en este versículo y nos dice, yo quiero encontrarte sin mancha e irreprensible, que nadie tenga nada que decir de ti cuando yo venga a buscarte, cuando yo venga en mi segunda venida. Entonces, hermanas, le invito a leer en Romanos 12, capítulo 18, dice la palabra del Señor en esta carta del apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 18. Lo leo para ustedes, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Este consejo del apóstol Pablo a los romanos también es para nosotros, hijas del Señor. Dice que nosotras debemos intentar, igual como nos dice Pedro, intentar, porque dice en cuanto dependa de vosotros. Si hay algo que yo pueda hacer, debo hacerlo. ¿Para qué? Para estar, dice el versículo 18, en paz con todos los hombres. Hermanas, es verdad que nosotras tenemos una relación con el Señor en donde Él ve nuestro corazón y queremos que Él nos vea limpias y sin mancha. Pero sin duda el Señor nos anima a que también tengamos una vida limpia y sin mancha delante de los hombres. Que tengamos buenas relaciones, que estemos en paz con todos, como en cuanto dependa de nosotras. Y el Señor nos dejó consejo en su palabra, cómo actuar, cómo proceder, porque el Señor sabe que vamos a seguir teniendo dificultades, porque el pecado todavía está en nosotras. Pero, como dice Romanos, en cuanto dependa de nosotras, estemos en paz con todos los hombres. Si hay algo en tu vida, hermana, el día de hoy, que tú reconoces, tengo algo pendiente con alguien, tengo algo pendiente con mi vecino o algo pendiente con una amiga, con una hermana, debo procurar con diligencia, con esmero, estar en paz. Como dice Romanos, mientras dependa de mí, yo debo hacer lo que depende de mí. ¿Sí? Y como dice acá en 2 de Pedro, el versículo que estamos estudiando 14, dice que procuremos con diligencia. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día del Señor, que no sabemos cuándo va a ser, puede ser hoy, nos encuentre entonces
irreprensibles, tanto en lo íntimo con Él como en lo público que me pueden ver los demás. Y bueno, si en lo íntimo también tenemos alguna mancha, como dice aquí, el Señor nos anima a que no nos encuentre así el Señor. Y Él nos ha dado la herramienta para que podamos cada día ir a Él en oración, reconocer, confesar. Y Él dice que puede quitar esta mancha todos los días. Recordamos el versículo en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1, 9. Entonces, hermana, nos dice, yo puedo estar todos los días a cuentas con el Señor. ¿Cómo? Intentando estar en paz con los hombres mientras dependa de mí y confesando mis pecados. Cada día puedo hacerlo. Cada día puedo ir al Señor en oración. Y con esto, ¿qué estoy haciendo? Procurando, intentando estar a diario sin mancha e irreprensible. ¿Por qué? Porque mi esperanza, mis ojos están puestos en su venida. Y el Señor quiere animarnos hoy día, hermanas, que cuando esa venida ocurra, Él venga, nos encuentre de esta manera. Por último, quiero invitarles a leer Miqueas capítulo 7, en el Antiguo Testamento, el Señor también animándonos. Miqueas capítulo 7, versículo 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Qué maravilla, hermanas! Todos los días podemos ver renovadas las misericordias del Señor. Si tú consideras que el día de hoy, hoy día tal vez si el Señor viene no estoy tan irreprensible, creo que hay algunas manchas aquí, bueno, hermana, hoy es el día. El Señor extiende su misericordia a nosotras nuevamente para que vayamos a Él en oración, confesemos nuestras faltas. Y Él dice que nuestras faltas las echará en lo profundo del mar. Probablemente nosotras recordamos más nuestras faltas que el Señor. El Señor nos perdona y echa nuestras faltas al fondo del mar. Y nos da la oportunidad de que nuevamente estemos irreprensibles y sin mancha delante de Él. Así que les animo, hermanas, como Pedro también está haciendo aquí con los hermanos a los cuales les está dirigiendo estas palabras, esta carta. Luego dice en el versículo 15, avanzando ya en el estudio, les dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Aquí Pedro está haciendo alusión a lo que ya había mencionado en el versículo 9, donde les decía, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Está ahí esa misma palabra presente en el versículo 9 y en el versículo 15 de 2 de Pedro capítulo 3. Les vuelve a decir entonces, les reitera Pedro, tened entendido que esta paciencia de la que hemos estado hablando, la paciencia de nuestro Señor, es para salvación. Ya se los había explicado en los versículos anteriores. Les había explicado, el Señor es paciente para que otros sean salvos. Es paciente para que nosotros podamos predicar el Evangelio. ¿Sí? Y dice, como también nuestro amado hermano Pablo, aquí está haciendo alusión al apóstol Pablo, ¿sí? Refiriéndose a él con mucho cariño, con mucho afecto, dice nuestro, ¿sí? Poniéndose en la misma posición que sus receptores de esta carta, dice nuestro amado hermano Pablo. Y bueno, él lo menciona aquí en su epístola, como dice allí en el versículo, al final del versículo 15, ya dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Les dice también, Pablo, nuestro amado hermano Pablo, también les escribió, y dice el versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿Sí? También Pablo había escrito acerca de la paciencia del Señor, acerca de la paciencia del Señor para arrepentimiento. Miren, veamos
En el libro de Romanos, que es una carta escrita por Pablo, a quien Pedro está en este momento aludiendo, Romanos capítulo 2. Busquemos allí entonces Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Allí está Pablo escribiendo en su epístola a los romanos, diciendo y remarcando la paciencia del Señor, la cual apunta al arrepentimiento para salvación. Entonces, Pedro está diciendo, Pablo también ha escrito esto, hablando de estas cosas. Dice también en el mismo libro de Romanos, capítulo 3, versículo, vamos a leer 24 y 25, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Allí entonces, hermanas, tenemos dos de muchas referencias que podríamos hacer al apóstol Pablo, en donde también hace entonces alusión al tema que Pedro les está hablando en esta oportunidad, que el Señor es paciente, que Él no está retardado, que Él está siendo paciente y que esa paciencia busca que nosotros, los seres humanos, lleguemos al arrepentimiento para salvación. Y les dice, Pablo entonces también les ha escrito casi en todas sus epístolas de estas cosas. Y dice, avanzando en el versículo 16, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, ¿sí? Dice Pedro, en las cartas de Pablo encontramos este tema. Pablo también tiene el propósito de animarnos a buscar el arrepentimiento, a llegar a los pies del Señor. Y sin duda Pablo escribió muchas cosas que probablemente son difíciles de entender, les dice Pedro. ¿Sí? Hay cosas difíciles de entender, es cierto, hermanas. La palabra del Señor, no solamente las epístolas de Pablo, también otros pasajes, no son fáciles de entender. Debemos buscar dirección del Señor, como dijo Pedro anteriormente en el versículo 15, terminando, debemos buscar la sabiduría, porque al mismo Dios que dio sabiduría a Pedro, a Pablo para escribir estas epístolas, es el mismo Dios que puede darnos la sabiduría para entender su palabra, porque no son cosas fáciles de entender. Hay algunas que son muy difíciles, hermanas, y necesitamos estudiarlas con detención, con delicadeza, buscando dirección del Señor, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que pongamos atención en estas cosas? ¿Y por qué Pedro menciona esto? ¿Por qué les dice que hay cosas difíciles de entender? Bueno, porque como continúa el versículo 16 diciendo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro les dice, alerta, hermanos, atentos, porque si bien como en las cartas que escribió Pablo, en toda verdad bíblica hay algunas cosas difíciles de entender y debemos tener cuidado, porque hay personas que aprovechándose de esta dificultad, toman las palabras del Señor, las tuercen y las cambian para su conveniencia, ¿sí? Y como está haciendo alusión a Pablo, vamos a ver algunas cosas que son tal vez difíciles de entender y cómo Pablo también muestra que rápidamente son tergiversadas por algunos. Por ejemplo, hablando de la doctrina de la gracia que es este regalo inmerecido que el Señor tiene para nosotras, en Romanos, carta escrita por Pablo nuevamente, Romanos capítulo 5, vamos a ver rápidamente estos ejemplos. Romanos capítulo 5, dice el versículo 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia
reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Aquí tenemos dos versículos, hermanas, que si los leemos a la rápida probablemente no entendamos porque parecen un poco un trabalengua hablando de la gracia, el pecado, la abundancia. Pero si los leemos con detención, buscando dirección del Señor, nos vamos a dar cuenta que Pablo está enseñando de este regalo inmerecido que se manifiesta cuando nosotros estamos llenos de pecado, es cuando más sobreabunda la gracia del Señor. Pero inmediatamente, como no es algo fácil de entender, dice el versículo 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo plantea esta pregunta que es un poco irónica porque hay algunos que iban a torcer esta verdad al decir, bueno, si la gracia del Señor se manifiesta cuando estamos en pecado, entonces pequemos para que la gracia del Señor sea más exaltada. Entonces Pablo se anticipa y les dice que pues ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y le responde ahí mismo en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Les dice. Entonces, hermanas, este es un claro ejemplo de cuando hay una verdad que tal vez es un poco más difícil de entender, debemos tener cuidado porque podríamos encontrarnos con un falso maestro que tuerza esta enseñanza y nos quiera guiar por un camino que no es el que el Señor quiere para nosotras. Y así, de esta manera también Pedro lo mencionó en su epístola, la que estamos estudiando ahora, por ejemplo, en el tema de la libertad que tenemos en Cristo. Pablo escribió en el libro, en la carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice, Pablo escribió esto, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí está Pablo hablando de este tema de la libertad, que es hablando de la libertad del pecado. Entonces, un tema que también requiere delicadeza, atención para ser estudiado, porque no es un tema fácil de entender, pero rápidamente aparecen quienes tuercen estas enseñanzas. Y fue como Pedro ya les había enseñado, si usted recuerda, en el capítulo 2, versículo dice 19, segunda de Pedro 2:19, les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Ahí está, una falsa libertad, entonces, que un falso maestro tomó el tema de la libertad del pecado y lo tergiversó, lo cambió. Y ahora Pedro, antes ya de terminar su carta, les vuelve a decir, atentos hermanos, porque hay cosas en la palabra del Señor y en este tema de la venida del Señor que probablemente sean difíciles de entender, y en esas cosas debemos tener ojo, atención y pedir dirección del Señor, porque hay algunos indoctos, dice allí, e inconstantes que tuercen estas enseñanzas. ¿A quiénes se refiere con indoctos? La palabra indocto significa ignorante, pero Pedro no está refiriéndose a una persona necesariamente ignorante para el mundo. Puede ser una persona muy inteligente, con mucho conocimiento, un erudito en algún tema de la naturaleza humana, pero Pedro dice que es un indocto en cuanto a la sabiduría del Señor. Entonces, atentas, hermanas, atentas, estudiemos la palabra, conozcámosla, para que no seamos engañadas por falsas enseñanzas que han sido quizás tomadas de alguna verdad bíblica, pero han sido torcidas, cambiadas, porque allí hay peligro, allí nos alejamos de la verdad del Señor, ¿sí? La verdad bíblica es una. Si tratamos de cambiar mínimamente esa verdad, ya no es la verdad del Señor. Por eso Pedro aquí les llama a estas personas que tuercen las verdades del Señor, les llama indoctos y les dicen inconstantes, es decir, una persona que no está firme, que es vacilante, que anda de un lado para otro, que un día piensa una cosa y el otro día piensa otra,
que un día se abandera con una creencia y al otro día aparece con otra, que un día cita una verdad bíblica, pero al otro día cita su sabiduría humana. Esa inconstancia, dice Pedro, tengamos cuidado, porque estas personas, dice allí, tuercen estas enseñanzas. Dice como también las otras escrituras para su propia perdición, señalando que no solamente en este tema han torcido la enseñanza, la han tergiversado. En este tema, ¿qué dijeron? El Señor sí va a venir, pero está atrasado. Allí hubo un cambio en la verdad bíblica, diciendo que el Señor no cumple sus tiempos. Y eso ya es mentir. Y eso es lo que hacen estos indoctos e inconstantes, pero también dice, también en las otras escrituras, en otros temas de la palabra del Señor, hermanas. El Señor es claro, pero sin duda hay cosas difíciles de entender, pero pidamos dirección al Señor. Busquemos un consejero, busquemos dirección en el pastor, en hermanas que nos puedan guiar cuando tengamos dudas. ¿Por qué? Porque podríamos estar tergiversando la palabra del Señor, que es clara, en aquellas cosas que quizás son más difíciles de entender. Entonces Pedro les anima y les dice, estemos a la espera del Señor, porque Él va a venir. Esperémosle fervientemente, pero con esta actitud, con este cuidado, de que cuando Él venga nos encuentre irreprensibles. Y para eso, para que podamos estar viviendo irreprensibles, es necesario que conozcamos verdaderamente la palabra del Señor. Les invito a orar. Señor, le damos gracias por su palabra, gracias porque podemos estudiarla. Le rogamos que sea usted cuidando nuestra mente y nuestro corazón, especialmente en aquellas cosas que nos son difíciles de entender, Señor, para que podamos buscar sabiduría y consejo, Señor, que proviene de usted, para no torcer sus enseñanzas y para no recibir tampoco falsas enseñanzas. Guárdenos, líbrenos de pecar contra usted, Señor, y ayúdenos a ponernos a cuentas con usted cada día, como es su deseo. Gracias porque sabemos que usted viene. Gracias porque tenemos esa esperanza. Y le ruego, Señor, para que podamos también animarnos en este día a predicar el Evangelio, para que muchas más personas lleguen a sus pies y tengan también esta misma esperanza. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos.